Mi historia empieza en un punto muy extraño de mi vida. Llevaba ya varios años casado con Dayla, una mujer que muchos describirían como dulce, tranquila, algo callada pero siempre amable con todos. Nunca fue de grandes gestos ni de palabras cariñosas exageradas, pero yo siempre creí que era parte de su personalidad. Y eso me parecía bien. Teníamos una vida bastante rutinaria, sin hijos, pero con 2 gatos y una casa pequeña que habíamos remodelado juntos. Nada particularmente emocionante, pero cómodo. Seguro. Supongo que fue eso lo que me cegó. La comodidad. La rutina. El asumir que lo normal era suficiente. Todo empezó con algo tonto, una taza de café. Recuerdo que un lunes en la mañana, mientras me vestía para ir a la oficina, Dayla entró a la habitación con una taza humeante y me la ofreció con una sonrisa. ¿Te ves cansado, amor? Hoy te preparé el café como te gusta. Ese detalle, tan mínimo, me pareció tierno. Me lo tomé sin pensar. Pero no fue solo ese día. Esa misma semana, Dayla empezó a ser distinta. Más atenta. Me preparaba el desayuno antes de que sonara mi alarma, me dejaba notitas pegadas al refrigerador con frases como «No te estreses hoy» o «Te amo más que ayer». Yo, ingenuamente, pensé que algo había despertado en ella, una chispa nueva, quizá por alguna conversación que habíamos tenido sobre sentirnos un poco desconectados últimamente. Pensé que estaba haciendo un esfuerzo. Pero al mismo tiempo, yo empecé a sentirme mal. Nada grave. Al principio era solo un poco de fatiga, como si no estuviera durmiendo bien. Dolores de cabeza muy leves, mareos de vez en cuando. Me hice análisis de sangre, todo salió bien. El médico me dijo que probablemente era estrés laboral. Me lo creí. Me convencí. Dayla me miraba con preocupación exagerada cada vez que me quejaba de algo físico. Me decía que me cuidara, que me echara en el sofá, que ella se encargaría de todo. Me empezaba a preparar unas infusiones raras, unas bebidas con hierbas naturales que decía que ayudaban a relajar el cuerpo y limpiar el sistema. Yo confiaba en ella. ¿Por qué no habría de hacerlo? El problema fue que mi cuerpo seguía empeorando. Había días que me costaba mantenerme despierto en la oficina. Una vez choqué el auto en un semáforo porque literalmente me dormí por 2 segundos. Tenía las manos temblorosas por las mañanas, la vista borrosa al anochecer. Perdí peso. Dejé de ir al gimnasio porque sentía que no me daba el cuerpo. Y ahí fue cuando mi hermana menor, Irina, comenzó a sospechar. Ella vino de visita una tarde cualquiera, con su sarcasmo habitual, y me soltó de golpe: «¿Qué te pasó en la cara? Pareces un dibujo de Tim Burton con anemia». Me reí, pero después de un rato me miró seria y me dijo: «Estás mal. Algo no cuadra, hermano. No es normal que estés así». Le conté que me había sentido débil, que tal vez era estrés. Le hablé de las infusiones, de los remedios que Dayla me daba, incluso le mostré una de las botellitas con los extractos herbals que ella misma preparaba. Irina la olió y frunció la nariz. «¿Tú te estás tomando esto todos los días?». No supe qué decir. Me empezó a entrar una especie de incomodidad en el pecho. Como cuando te das cuenta de algo pero no quieres aceptarlo del todo. Le dije que sí, que eran cosas naturales. Ella no discutió, solo me pidió que le diera una muestra para llevarla a analizar con un amigo suyo que estudiaba química. No le conté a Dayla. Me sentí sucio escondiéndole eso, pero había una vocecita en mi cabeza que me decía que necesitaba saber. Esperé varios días para que Irina me diera noticias. Y mientras tanto, todo siguió igual en casa. Dayla seguía tratándome con una dulzura exagerada. Me acariciaba el cabello mientras me dormía en el sofá. Me preparaba sopas, batidos, pastillas naturales. Me sonreía todo el tiempo. Pero ya no podía disfrutar nada de eso. Cada vez que bebía algo que ella me daba, lo hacía con un nudo en el estómago. Y entonces llegó el mensaje de Irina. «Llámame ya. Es importante». La llamé de inmediato. Su voz estaba alterada. «No tomes nada más de eso. Nada. Tira todo». «Ya». Me quedé helado. Me sudaban las palmas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté qué había encontrado.
Me dijo que las muestras tenían rastros de una planta llamada Aconitum. No sabía qué era, pero su amigo le explicó que en dosis pequeñas, no mataba, pero sí debilitaba el sistema nervioso, alteraba el ritmo cardíaco, provocaba fatiga, visión borrosa, mareos. Justo lo que yo tenía. ¿Sabes lo que significa esto, hermano?, me dijo. Te están envenenando lento. Y en ese momento, todo encajó. Mi primera reacción fue negar todo. Me reí, nervioso, y le dije a Irina que no podía ser. Que seguramente había un error. Que Dayla jamás haría algo así. Pero mientras hablaba, me temblaba la voz. Y sentí como mi estómago se apretaba como un puño. Irina no me dejó escaparme. ¿Estás escuchando lo que te digo? Esa planta no es algo que se consiga en cualquier supermercado. Alguien tuvo que saber lo que hacía. Y alguien decidió dártela. Todos los días. Colgué sin decir mucho más. Me quedé solo, en el comedor, con la taza de té que Dayla me había preparado esa mañana enfrente. Todavía estaba tibia. La empujé lejos con un dedo. Y me fui al baño a vomitar. No por el té. Por la traición. O el miedo. O ambas. Ese día llegué antes del trabajo, fingí dolor de cabeza y me encerré en el cuarto. No quise ver a Dayla. No podía. Me estaba volviendo loco con la idea de que la mujer con la que dormía cada noche estaba, muy posiblemente, envenenándome poco a poco. No tenía pruebas directas aún. Solo el resultado del análisis, pero ¿y si había otra explicación? ¿Y si había sido un error? Pero al mismo tiempo, empezaron a aparecer otras señales que antes no había querido ver. Como la vez que se enojó porque me negué a tomar un jarabe que me había preparado con sus propias manos. O la forma en que se ponía ansiosa cuando yo comía algo que no había cocinado ella. O cómo evitaba que saliéramos a comer afuera. Siempre tenía una excusa. Siempre. Esa semana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui a ver a un médico distinto. Le conté que sospechaba que estaba siendo intoxicado, pero sin mencionar nombres. Me hicieron análisis más específicos. Rastrearon tóxicos en sangre. Adivinen que apareció en niveles bajos pero constantes, Aconitum. Exactamente lo que Irina y su amigo habían detectado. El doctor me miró serio y me preguntó, ¿alguien más en tu casa toma lo mismo que tú? Ahí fue cuando sentí que se me apagó algo adentro. ¿Por qué no? Dayla jamás tomaba esas infusiones. Siempre decía que no le hacían bien al estómago. Y yo, estúpido, lo creí. Volví a casa y decidí actuar normal. Me tragué todo el miedo, la ira, la traición, y fingí que todo estaba bien. Pero dejé de tomar lo que ella me daba. Dejé de comer si no lo había preparado yo. Empecé a inventar excusas, que me dolía el estómago, que el médico me había mandado una dieta estricta, que necesitaba probar batidos proteicos nuevos. Ella me miraba raro, como si algo no le cerrara, pero no dijo nada. En paralelo, Irina y yo decidimos grabar. Montamos una cámara oculta en la cocina. Otra en el comedor. Una en el estante donde ella guardaba los frascos de hierbas. No sabíamos qué buscábamos exactamente. Pero necesitábamos pruebas. Y las conseguimos. No fue inmediato. Pero una noche, mientras yo estaba durmiendo, Dayla se levantó y fue directo al armario. Sacó un pequeño frasco azul que yo nunca había visto antes. Lo mezcló con unas hojas, lo molió, y preparó una infusión que dejó lista en la bandeja que me llevaba cada mañana a la cama. La imagen era clara. Delatora. Innegable. La confronté 3 días después. No pude esperar más. Le pedí que se sentara conmigo en el sofá. Le dije que necesitaba hablar de algo serio. Me miró nerviosa. Como si ya supiera. Le mostré el vídeo. No lloró. No gritó. No se defendió. Solo bajó la cabeza. Y dijo una sola frase. Yo no quería hacerte daño. Solo necesitaba que te quedaras. Se me heló la sangre. ¿Cómo que, necesitabas que me quedara? Y ahí fue cuando todo se fue al infierno.
La expresión de Dayla en ese momento no era de culpa. Era algo más inquietante. Como resignación. Como si hubiera estado ensayando esa conversación durante semanas. Cada vez estabas más distante. Te ibas más tarde al trabajo. Ya no me mirabas igual. Yo sabía que en cualquier momento ibas a dejarme. Me quedé en silencio. Estaba demasiado aturdido para procesar lo que estaba diciendo. Y pensaste que enfermarme era la solución, convertirme en un mueble débil y dependiente te iba a hacer sentir más amada. Ella se encogió de hombros. Al menos ibas a seguir aquí. Conmigo. Necesitándome. No puedo explicar lo que sentí. Era una mezcla de rabia, terror y asco. Como si de pronto la persona con la que había compartido los últimos 8 años hubiera dejado de existir, y en su lugar estuviera una completa desconocida con una lógica torcida y sin remordimientos. ¿Desde cuándo lo haces?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. No todo el tiempo. Solo cuando sentía que te me ibas. Empecé con gotas. Después probé otras mezclas. Nada que te matara. Nunca quise eso. Pero sí, que estuvieras cansado. Que no tuvieras ganas de salir. Que te quedaras acá. Conmigo. Seguro. Seguro. Esa palabra me descompuso. Ella hablaba de seguridad como si su manera de mantenerme al lado fuera un gesto de amor. Como si lentamente destruirme por dentro fuera mejor que arriesgarse a perderme. Yo no sabía qué hacer. No sabía si llamar a la policía, a una ambulancia, o simplemente salir corriendo. Y si yo no me daba cuenta, si seguías dándome eso hasta que colapsara. Eso no iba a pasar, dijo ella, casi molesta. Sabía cuánto darte. Siempre leí, investigué. Nunca me pasé. No soy una loca. Me reí. Una risa seca, fea. ¿No eres una loca? Dayla, ¿te escuchas? Ella me miró. Y por primera vez en esa conversación, pareció quebrarse. Yo no tengo a nadie, ¿entiendes? Mi familia no me habla. No tengo amigas. Tú eras lo único que me quedaba. Lo único bueno que tenía. Me puse de pie. Ya no podía estar un segundo más ahí. Necesitaba salir de esa casa. Respirar otro aire. Llamar a alguien. Procesar. Pero entonces me agarró del brazo. No te vayas. Por favor. No lo cuentes. Podemos arreglarlo. Te juro que no va a volver a pasar. Te voy a cuidar de verdad. Te amo. Me solté. Con fuerza. No me amas. Me quieres poseer. Y eso no es amor, Dayla. Es otra cosa. Algo enfermo. Y me fui. Me fui sin llevarme nada más que el celular y las llaves del auto. Dormí en casa de Irina esa noche. Y la noche siguiente. Y todas las demás durante ese mes. No hice la denuncia de inmediato. No sé por qué. Tal vez por miedo. Tal vez por el trauma. Tal vez porque una parte de mí todavía no podía asimilarlo. Pero Irina me presionaba. Y tenía razón. Así que una semana después, con los vídeos, los análisis médicos y el frasco azul, fui a la comisaría. Y ahí es donde todo se complicó mucho más de lo que esperaba. Cuando llegué a la comisaría, estaba temblando. No por el frío, sino por la mezcla de ansiedad y rabia que venía acumulando. Me atendió un agente joven, con cara de sueño y cero expresión. Le dije que necesitaba hacer una denuncia por intoxicación doméstica. Su ceja se levantó apenas. Me hizo pasar a una sala. Ahí, con la voz entrecortada, le conté todo. Desde los síntomas, las infusiones, el resultado de los análisis, hasta los vídeos que había grabado. Saqué el celular y le mostré los archivos. El oficial los vio sin decir mucho, pero cuando escuchó la frase "yo solo quería que se quedara", me miró por primera vez con algo parecido a atención real. Tomaron nota, me pidieron copia de todo el material, y dijeron que iban a investigar. Que necesitaban tiempo. Procedimientos.
Que no podían arrestarla solo con eso sin una orden. Me fui sintiéndome más vulnerable que antes. Como si al fin hubiera gritado mi verdad, y nadie supiera qué hacer con ella. Irina, por supuesto, estaba furiosa. ¿Qué más necesitan? Que te entierre en el jardín. Traté de tranquilizarla, pero yo mismo me sentía como si me hubieran arrancado del mundo real y tirado dentro de una pesadilla burocrática. 2 días después, Dayla me escribió. Un simple mensaje. Vi a la policía venir. Ya entiendo todo. Me odias. Está bien. No respondí. No sabía qué decir. Pero a la mañana siguiente, Irina me despertó a los gritos. Ven ya, mira esto. Encendí el televisor. En las noticias locales, pasaban imágenes de una casa conocida. Nuestra casa. Cintas de seguridad. Policías entrando. Un periodista hablaba en voz baja. Se ha encontrado una habitación cerrada en el segundo piso, oculta detrás de un falso armario. Según los reportes preliminares, allí se almacenaban sustancias químicas, frascos etiquetados a mano, documentos médicos, lo que podría ser parte de un plan deliberado de intoxicación prolongada. Me senté en el sofá, sin sentir las piernas. Irina bajó el volumen. ¿Tú sabías que había una habitación oculta? Negué con la cabeza. Nunca. Esa casa era vieja, sí, pero la remodelamos juntos. O al menos, eso creí. La policía me llamó más tarde ese mismo día. Me citaron para declarar otra vez. Esta vez me atendió una inspectora. Mucho más directa. Me preguntó si tenía conocimiento de los frascos, los documentos. Me dijo que algunos estaban marcados con fechas, dosis, incluso anotaciones sobre mi comportamiento. Se sentía somnoliento hoy. Bajó peso esta semana. Sonríe menos. No sospecha nada. Era un diario. Un maldito diario de control. Como si yo fuera parte de un experimento. La inspectora me miró a los ojos. ¿Usted sabía que su esposa lo estaba observando tan meticulosamente? No. No tenía idea. Yo pensaba que, simplemente estaba más cariñosa. Ella asintió, cerrando su carpeta. Este caso es más serio de lo que parece. Hay elementos que pueden implicar tentativa de homicidio. Y además. Se detuvo. ¿Además qué? Recibimos una carta anónima. Estaba en la cocina, escondida bajo una baldosa suelta. Era de ella. ¿Para usted? Me entregó una copia. Si estás leyendo esto, es porque todo se vino abajo. No te odié nunca. Pero sabía que si te daba libertad, te ibas. Como todos. Tú eras mío. Fuiste lo único que tuve, y no iba a perderte. Lo que hice, fue porque no soportaba ser invisible otra vez. Ojalá me entiendas algún día. Me temblaban las manos. Literalmente. No por el veneno. Por la verdad. El caso se volvió mediático a nivel local. Algunos canales lo pintaban como el caso de la esposa controladora. Otros lo comparaban con thrillers psicológicos. Gente opinaba sin saber nada. Algunos incluso decían que yo seguro la había engañado, que algo debía haber hecho para que me envenenara. Pero nadie sabía la verdad completa. Nadie, salvo yo. Y todavía no había terminado. Porque una semana después, Dayla desapareció. Se había escapado. El mensaje me llegó a las 6 de la mañana. Un número desconocido. Solo decía: no van a encontrarme. Era su voz. Grabada. Fría. Como si me estuviera avisando, no amenazando. Como si quisiera que supiera que, a pesar de todo, seguía en control. Me levanté tan rápido que casi me caigo de la cama. Irina vino corriendo al escuchar el ruido. Le mostré el mensaje. Me quitó el celular de las manos y llamó de inmediato a la policía. La inspectora que llevaba el caso atendió en segundos. Ya estaban al tanto. Cuando intentaron trasladar a Dayla a una unidad médica para evaluación psiquiátrica, parte del proceso judicial por tentativa de homicidio, simplemente, no estaba.
Ni rastro. Nada en cámaras. Nada en registros. No se habían activado alarmas. Solo la habitación vacía. Yo no sabía si sentir alivio o pánico. La policía empezó a buscarla oficialmente. Emitieron una alerta nacional. Revisaron terminales, hospitales, contactos viejos, cuentas bancarias. No dejó rastros. Parecía que se la había tragado la tierra. Durante esos días, no dormía. Tenía miedo de abrir la puerta de casa y encontrarla ahí, con esa voz dulce, con una taza humeante. Empecé a revisar cada rincón. Busqué cámaras que no recordaba haber instalado yo. Hasta pagué a un técnico para que revisara el router y mis dispositivos. Y sí. Encontraron un software espía en mi laptop personal. Uno que permitía grabar con la cámara incluso con la tapa cerrada. Me quebré. Ahí sí. Me puse a llorar como un niño. No de tristeza. De impotencia. De terror. Porque no tenía idea de cuándo había empezado todo esto. ¿Meses? ¿Años? ¿Alguna vez me amó de verdad? Irina, como siempre, fue mi ancla. Pero incluso ella empezó a asustarse. Una noche, me dijo. ¿Y si no se escapó? ¿Y si la dejaron salir? Esa frase no me dejó dormir. Y no fue paranoia. 3 días después, recibí otro sobre. No por correo. Lo dejaron en la puerta del edificio donde trabajo. Dentro, una nota escrita a mano. No estás solo. No eres la primera víctima. Pero fuiste el único que habló. Y junto con la nota, había una fotografía. Borrosa, tomada con celular, desde lejos. Pero claramente era Dayla. Sentada en una cafetería. Con otra mujer. Una que no conocía, pero que más tarde descubrí que había estado casada con un hombre que murió de una enfermedad misteriosa hacía 3 años. Cuando llevé esa prueba a la policía, sus rostros cambiaron. El caso dejó de ser algo doméstico. Ahora se abría una línea de investigación completamente nueva. Dayla actuaba sola, o formaba parte de algo más grande. Las autoridades encontraron coincidencias en 2 ciudades distintas. En ambos casos, hombres entre 30 y 40 años, que habían sido diagnosticados con enfermedades neurológicas, deterioro inexplicable, y en ambos casos, esposas que luego se mudaron, desaparecieron o reinventaron sus vidas. Pero no tenían pruebas sólidas. Solo conexiones vagas, detalles inquietantes. Nada con lo que armar una acusación formal. Y yo, me convertí en el blanco perfecto. Medios, curiosos, teorías de conspiración. Recibía mensajes todos los días. Algunos dándome apoyo. Otros diciendo que estaba inventando todo para hacerme famoso. Incluso me ofrecieron hacer un documental. Lo rechacé. No quería fama. Solo quería volver a sentirme seguro. Normal. Pero lo peor llegó un mes después. Porque cuando pensé que ya nada más podía romperme, recibí algo que sí lo hizo, una caja. Sin remitente. En el interior, una sola cosa. Una taza. La misma taza de cerámica azul que ella solía usar para darme el té. Con una nota debajo. Te extraño, tú a mí también. Esa taza me paralizó. La sostuve con las manos heladas, sin poder moverme, como si fuera una bomba a punto de explotar. Irina me la quitó de inmediato, la metió en una bolsa y la selló. No la toques más. Vamos a llevarla a la policía. Pero ya era tarde. Porque esa nota, ese gesto, me rompió. Me di cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Dayla no solo seguía libre, sino que me estaba vigilando. Otra vez. No era una amenaza directa. No me decía que me iba a hacer daño. Solo eso, te extraño. Pero esa frase, en su contexto, sonaba como la peor forma de control. Como un anzuelo emocional. Como si todavía pensara que podía manipularme. Como si todavía creyera que había una posibilidad. La policía tomó la taza como prueba. ¿Encontraron huellas? Claro. Pero también restos de la misma mezcla herbácea que ella me daba. Una versión más potente.
más concentrada. El perito dijo que si alguien la hubiera bebido, no habría sobrevivido. Ya no era intoxicación leve. Ya no era solo para que te quedaras. Era algo más oscuro. Ese hallazgo lo cambió todo. La investigación se aceleró. Por fin emitieron una orden de captura internacional. Confirmaron que Dayla había utilizado al menos 3 identidades distintas en los últimos 6 años. Que se había mudado varias veces, siempre cerca de hombres que terminaron enfermos o muertos. Algunos casos cerrados por causas naturales. Pero ahora, bajo sospecha. Y yo no podía seguir viviendo como si nada. Vendí la casa. Me mudé de ciudad. Cambié de número, de correo, hasta de apariencia. Me dejé la barba, bajé de peso, me teñí el cabello. No porque quisiera esconderme, sino porque necesitaba dejar atrás al hombre que fui. Al tipo que se tragó todos los tés sin preguntar. Al que confundió control con cariño. Una noche, cuando ya llevaba meses en mi nuevo apartamento, me desperté a las 3 de la mañana con una sensación extraña. No había ruido. No había nada raro a simple vista. Pero tenía esa presión en el pecho, como si algo estuviera mal. Fui hasta la cocina, prendí la luz, y ahí estaba. Una flor. Pequeña. Azul violeta. Sobre la encimera. La misma planta que aparecía en el informe del químico, Aconitum. También conocida como casco de Júpiter, o más irónicamente. La flor del amor muerto. Llamé a la policía, otra vez. Revisaron cámaras, entrada, ventanas, todo. Ninguna señal de ingreso forzado. Nada captado. Nada visible. Ni una huella. Como si la flor hubiera aparecido sola. Pero yo sabía. Ella había estado ahí. Cerca. Después de eso, el Departamento de Investigación Internacional me ofreció protección. Un programa de identidad protegida. Lo rechacé al principio, pero Irina me convenció. Esto no es exagerado. Esto es sobrevivir. Acepté. Tuve que cortar contacto con todo el mundo. Familia. Amigos. Trabajo. Desaparecí. Como lo hizo ella. Pero por razones distintas. Ella huía para seguir haciendo daño. Yo, para evitar que me destruyeran. Durante ese tiempo, viví casi como un fantasma. Un nombre nuevo. Una historia inventada. Rutinas silenciosas. Nada de redes. Nada de vínculos. Hasta que un día, 6 meses después, la inspectora me contactó por canales seguros. Habían capturado a Dayla. En otro país. En un hotel. Con otra identidad. Con otro novio enfermo. La llamaron la viuda azul, los medios. Un apodo ridículo y teatral, pero pegajoso. En cuestión de días, Dayla pasó de ser un nombre perdido en carpetas policiales a encabezar titulares. Noticieros, documentales, hasta canales de True Crime querían reconstruir su historia. Y la mía, de paso. Pero yo no hablaba. No quería revivir nada. La capturaron en una ciudad pequeña del sur de España. Vivía bajo el nombre de Clara V., compartía un piso con un hombre 20 años mayor que había sido hospitalizado 2 veces en menos de 3 meses por causas desconocidas. La misma historia. La misma rutina. Pero esta vez, no llegó a matarlo. Tenía frascos escondidos. Cuadernos. Recortes de noticias de sus otras vidas. Y lo más escalofriante, una caja con objetos personales de sus víctimas. Relojes, fotografías, tazas. Entre ellos, un llavero mío. Uno que creí haber perdido hace años. Me llamaron como testigo principal. Fue la primera vez que la vi después de todo. Entró esposada, pero con la cabeza en alto. Me buscó con la mirada en la sala del juicio. Cuando me encontró, sonrió. Una sonrisa suave. Casi dulce. Como si esperara que la perdonara. No lo hice. Declaré durante 3 días. Mostré los vídeos. Entregué los análisis.
Leí la carta que dejó bajo la baldosa. Y aunque hubo intentos de sus abogados por declarar que padecía un trastorno psicológico severo, el peso de las pruebas fue abrumador. El juez la condenó. 40 años por tentativa de homicidio, uso de sustancias prohibidas y suplantación de identidad. No era suficiente, pero era algo. Ya no estaba libre. Ya no podía seguir enfermando gente. Pero lo más inquietante fue lo último que dijo antes de ser retirada de la sala. Él también me destruyó. Solo que nadie lo ve. Muchos se preguntaron qué quería decir con eso. Algunos hasta dijeron que yo le había sido infiel, que la había abandonado emocionalmente, que era comprensible que ella actuara así. Pero eso ya no me importó. Volví a cambiar de ciudad. Esta vez, sin ocultarme. Con mi nombre real. Empecé terapia. Aprendí a dejar de culparme por no haber visto las señales. Por haber confundido dependencia con amor. Por haber tolerado tanto, en nombre del cariño. Hoy tengo una vida diferente. Sencilla. Todavía me cuesta confiar. No he vuelto a estar en pareja. A veces me despierto con la sensación de que alguien me observa. Y miro las tazas con recelo, aunque sean nuevas. Es un reflejo que quizás nunca se me quite. Pero estoy vivo. Y eso ya es una victoria. No sé si fui el malo por no denunciarla antes, por no sospechar a tiempo, por haberme quedado tanto. A veces me lo pregunto. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?